Bueno, a ver, hoy tendríamos que ver la segunda parte de lo que es como una historia de la astronomía y de la física, ¿no? Lo que habíamos visto la semana pasada fue, digamos, lo que se impuso en la antigüedad y en la Edad Media, que es justamente la física aristotélica y la astronomía aristotélico-tolemaica, llamada así porque en realidad está conformada por los aportes de ambos. A grandes rasgos lo que había hecho Aristóteles es, bueno, tenemos un universo de esferas, en el centro de todas estas esferas está la Tierra inmóvil, una Tierra redonda. Esto también es una aclaración para eso que dicen que en la época de Colón la Tierra era plana, no. Salvo ahora en el siglo XXI, la mayoría de la gente que sabía leer y escribir ya sabía que la Tierra era redonda. Y pero lo que había hecho Aristóteles, porque vemos que el principal problema era el de explicar el movimiento de los planetas, porque el movimiento del Sol era fácil, la Tierra está ahí quietita y el Sol gira alrededor de la Tierra en una órbita circular, perfectamente circular. Esto quiere decir que todo la circunferencia del círculo tiene el mismo radio. ¿Qué es el radio? Es la distancia entre el centro del círculo y la circunferencia. Cosa que no pasa si, por ejemplo, más que un círculo nos encontramos con una figura de un óvalo, o lo que vamos a ver justamente con Kepler de un... ahora no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. Y en este caso no, órbitas perfectamente circulares. Pero el problema, y las estrellas también, porque las estrellas se mueven en el firmamento todos los días, de una manera muy, muy regular, mucho más que el Sol, que la Luna, que todos esos. El problema eran los planetas, habíamos visto, porque en los planetas se observa que se ven como estrellas, con la diferencia de que no forman parte de ninguna constelación, porque las constelaciones son fijas, aunque se mueven manteniendo siempre la forma. Tenemos la constelación de Acuario, porque vieron los signos zodiacales, son 12 constelaciones, que están justamente en la zona del Ecuador. O sea, es decir, si ustedes van a Ecuador, van a Quito, a la capital de Ecuador, y miran bien para arriba, se van a encontrar con esas 12 constelaciones. Acá en el que estamos en el Polo Sur no las vemos bien verticales, las vemos si miramos el firmamento hacia el lado del norte. Bien, lo que les decía, los planetas se mueven a través de las constelaciones, pero no es un movimiento único, es decir, en una única dirección. El problema que habíamos visto, el problema complicado de explicar, es que tienen un movimiento retrógrado, es decir, que los planetas van avanzando a través de las constelaciones, pero llega un momento en que dejan de avanzar, retroceden dentro de las constelaciones y luego avanzan de nuevo. Y ese era el problema porque, bueno, esa era una parte del problema, porque el otro problema cuando el planeta hace el movimiento retrógrado es que se ve que el punto luminoso del planeta se hace más grande, lo cual implicaba que ese planeta se estaba acercando a la Tierra. De manera tal que lo que no servía era el de suponer que los planetas estaban en una órbita de una circunferencia perfecta, porque si no nos explicaría cómo es que se acerca más a la Tierra en el movimiento retrógrado. Porque si no, digamos, si no ocurriera eso de que se acerca y se aleja, uno diría, bueno, están en la misma órbita, solo que a veces en esa órbita avanzan y a veces retroceden y después avanzan. Igual estaba un problema porque era explicar por qué retrocede y todo eso. Pero eso en cuanto, si se quiere, la física supralunar. ¿Se acuerdan? Porque en realidad comenzamos la clase pasada hablando de
la región sublunar que tenía como su propia física, en la cual habíamos visto que Aristóteles decía hay 4 elementos principales, hay muchos. La madera es un elemento, pero elementos puros hay 4. Tierra, agua, aire y fuego. Que lo decía, la diferencia principal está en su peso. Están los livianos y los elementos pesados. El elemento pesado por excelencia es la tierra, el elemento liviano por excelencia es el fuego. Y después estaban el relativamente liviano y el relativamente pesado. El relativamente liviano era el aire y el relativamente pesado era el agua. Y el movimiento natural de estos 4 elementos es vertical. Los livianos van verticalmente hacia arriba y los pesados van verticalmente de manera natural hacia abajo. Que en esto también hay un... El universo tiene un tamaño, unas dimensiones fijas y absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo tiene un centro matemático exacto que está en el centro matemático de la Tierra. La Tierra también es una esfera perfecta, tiene un punto que está a la misma distancia que el resto de la superficie terrestre, y ese es el centro de la Tierra, que a la vez es el centro del universo. Por lo tanto, cuando yo digo abajo, no es un abajo o un arriba relativos, que es, por ejemplo, lo que va a pasar, perdón que me adelante, cuando pasemos a la revolución copernicana y sobre todo a Newton. Newton va a decir el abajo, el arriba es todo relativo porque no hay un centro del universo. El universo es infinito, no tiene un centro. Entonces nosotros hacemos el mapa de la Tierra, decimos el norte para arriba, dice Newton, pero esto es convencional, no hay un arriba y un abajo. O sea, el arriba podría ser tranquilamente la Antártida. Y sin embargo se plantea así, pero no es así, dice. No es lo que pasa con Aristóteles, hay un arriba absoluto, un centro absoluto y todo eso. Y después obviamente habíamos visto que existen los movimientos violentos. Movimiento violento es justamente cuando algo se mueve en esta región sublunar de manera horizontal. Ahora la lapicera, ustedes lo ven, se mueve de manera horizontal, pero porque yo con mi mano muevo la lapicera así, si no el movimiento natural de la lapicera es ir verticalmente hacia abajo, no va a ir a otro lugar. Si se mueve de otra manera es porque una fuerza no natural la está moviendo. Por supuesto que estos movimientos también existen, pero no son movimientos naturales, son movimientos violentos. Y después, obviamente, como todo buen griego, Aristóteles no creía, volviendo al tema de la región supralunar, en el vacío. Y como en la región supralunar es todo inmutable, no es como esta región sublunar, todo está hecho de otra materia que no es ni fuego, ni agua, ni tierra, ni nada de eso, sino que está hecho de éter. Habíamos visto el quinto elemento que a diferencia de los otros es incorruptible, porque el fuego se apaga, el agua puede cambiar de color, la tierra se mezcla con otros elementos, el viento sopla la tierra, entonces cambia de aspecto, el mismo viento un día va para acá, otro día va para allá, de pronto es caluroso, de pronto el viento es frío, de pronto sopla más fuerte, más despacio. En cambio, el éter es un elemento puro, cristalino, transparente, uniforme, homogéneo, inmutable. Y de hecho, los planetas y hasta las estrellas estarían hechos como de este material, solo que más concentrado. Se concentraría ahí y formaría estos otros cuerpos celestes. Bueno, todo esto es lo que vimos la semana pasada. ¿No? Una síntesis, ¿no? Porque lo vimos con un poquito más de detenimiento. Si quieren podemos recordar la bibliografía, esperen un segundo.
la bibliografía para toda esta parte dedicada a Aristóteles y Ptolomeo, la región sublunar y supralunar, es este libro que se llama La producción de los conceptos científicos. Tiene varios autores. La compiladora y directora también es Esther Díaz, justamente una famosa epistemóloga argentina. Si De pueden después, Ituzaingó. después si quieren, pueden busquen alguna entrevista que le hayan hecho a ella, porque a la vez tiene una vida súper, súper interesante. Súper interesante. No, no quiero meter datos curiosos para incitar a la curiosidad, pero sí, 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 sí. Ha hecho Es cosas muy muy... agradable, además, ella, muy simpática. Sí, 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 es una genia. Yo tuve la oportunidad de conocerla y poder saludarla todo en la Universidad de Luján en 2019, creo. Sí, yo Bueno, también la vi en la Biblioteca Nacional, en una charla que dio también y después la fuimos a saludar. bueno, eso Encantador. también, si pueden, cada tanto googleen a ver si se presenta en algún lado, porque suele ir a muchos lugares que no cobran ni nada, así que está muy bueno. Y si no, busquen en YouTube. Bueno, y de este libro, la selección de páginas va desde la página 127 hasta la página 156. Son 4 capítulos muy cortos, uno tercero del cual prácticamente no hablé, que es el de la astronomía en la Edad Media, uno cuarto dedicado justamente a la revolución copernicana, aunque está tan breve que no alcanza. Para hablar de Copérnico y de quienes completaron la revolución copernicana, porque aunque tenga el nombre de Copérnico, la revolución copernicana le debe a este astrónomo polaco solamente el puntapié inicial, quien terminó de darle forma y de construir un sistema coherente que implicó a la vez un cambio en toda la física astronómica y toda la física terrestre, es Isaac Newton, que es 2 siglos posterior prácticamente. Bien, voy a decir, si se quiere, a grande abuelo de pájaro, qué pensadores vamos a ver hoy, en quiénes nos vamos a detener, algunos nos vamos a detener mucho, en otros nos vamos a detener poco. Pero bueno, empezaríamos entonces por Nicolás Copérnico. Empezaríamos con Nicolás Copérnico. Seguiríamos con el danés Tycho Brahe. Vamos a escribirlo y después digo cómo se pronuncia. Escribir se escribe más o menos como lo acabo de decir. Tycho. No, no, ahí me comí una R. Esperen que escribo de nuevo el apellido. Bueno, después vamos a seguir con Galileo Galilei.
Y después vamos a seguir con Johannes, ahora le voy a escribir también, Kepler, Johannes Kepler. Y hasta ahí vamos a llegar. Después vamos a hacer una breve mención a Einstein, que viene a instalar como un tercer paradigma. Voy a explicarlo a rasgos generales, incluso a Newton también lo voy a explicar a rasgos generales. Bien, empecemos por el señor Copérnico. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Tengo dos. La verdad que los dos están muy buenos. No quiero que se coman toda la explicación de la clase, pero están muy buenos. Vamos a subir el altavoz. A ver, ¿qué es lo que pasa con el video? Explica todo también abuelo de pájaro. Inevitablemente después me voy a tener que detener a explicar algunas cosas. De hecho, el video dura 15 minutos y explica a los cuatro autores. A ver, tengo este y tengo este. Vamos a empezar con este que arranca con Copérnico. Vamos a compartir pantalla. Toda tu pantalla, ahí, compartir. Vamos con esta y una gran revolución intelectual cuya semilla espero que se escuche. habían sido plantadas por Copérnico se estaba desarrollando. Profesor de matemáticas, doctor en medicina y especialista en el derecho canónico de la Iglesia Católica, Nicolás Copérnico, sin ayuda de nadie, había establecido los fundamentos de la astronomía moderna. A principios del siglo XVI, después de haber estudiado en la Universidad de Cracovia, en su nativa Polonia, Copérnico fue profesor en Roma. En 1512 se trasladó a Frauenburg, en la Prusia Oriental, donde ejerció la medicina y obtuvo una canonjía en la catedral. Allí, hacia 1530, escribió el tratado que no solo cambió el mundo, sino el universo entero. Sabiamente dedicó su obra, La revolución de las órbitas celestes, al Papa Paulo III y prudentemente retuvo su publicación hasta ya próxima su muerte en el año 1543. Pero Copérnico había logrado su objetivo, el sistema copernicano, que ya ningún poder logró después suprimir. Basado en antiguos datos astronómicos, en algunas cosas era únicamente un pequeño progreso sobre el sistema de Ptolomeo. Ambos puntos de vista estaban en gran parte basados en la filosofía aristotélica, sobre todo en el antiguo credo griego, de que todos los movimientos celestes eran círculos perfectos. Y por lo tanto, al igual que innumerables astrónomos anteriores a él, Copérnico, para explicar las aparentes desviaciones del movimiento circular uniforme, utilizaba epiciclos.
Perdón que interrumpa. Recordemos esto que está mostrando, que fue el método que utilizó justamente Claudio Ptolomeo para explicar el movimiento retrógrado de los planetas. ¿Qué hizo? Utilizó el sistema de deferentes y epiciclos. Que decía, bueno, las órbitas son circulares. Ahora, los planetas tienen como una doble órbita. ¿Cuáles son? Tenemos una primera órbita, que es la que llamamos deferente, pero sobre esta órbita gira una órbita más pequeña, que es esta que vemos acá, que está más clara, que es el epiciclo. ¿Y dónde está el planeta? ¿Dónde se ubica el planeta? El planeta está ubicado en el epiciclo. Como el epiciclo gira alrededor del deferente, a la vez el deferente, digamos, va girando, lo que hace es que el planeta tenga estos movimientos raros que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Está muy bueno estos esquemas y por eso, digamos, yo necesitaba de algún video porque, digamos, cómo muestro este movimiento acá con las manos, digamos, a través de este Google Meet. Muy complicado. Entonces estos videos me sirven justamente para explicar esto. Hasta ahora lo que está diciendo, de manera muy breve, yo ahora me voy a explayar un poquitito más, es que Copérnico en el fondo siguió utilizando el sistema de deferentes y epiciclos, aunque el centro del universo ya no era la Tierra, sino que era el Sol. Y acá ahora lo que están haciendo es mostrando ejemplos de distintos movimientos con deferentes y epiciclos. En realidad lo que tienen de distintos estos ejemplos es la velocidad en la que se mueve el epiciclo. Entonces genera distintos movimientos planetarios. El de recién, era 1, ¿ven? Con muchos rulos, es decir, con muchas retrogradaciones. Cada rulo es un movimiento retrógrado. Que como ven no genera un movimiento retrógrado. Tampoco. No obstante, situó el Sol en el centro del sistema solar y puso en órbita a su alrededor a todos los demás planetas, incluida la Tierra. De esa forma, Nicolás Copérnico hizo el trabajo de preparación de algo que algunos opinaron fue una mala jugada para Galileo Galilei. En el Renacimiento, aquel sistema de Copérnico suponía un serio peligro, pero solo en términos teóricos. Incluso si los astrónomos hubiesen querido oponerse a los puntos de vista aristotélicos de la Iglesia, ninguno de ellos hubiera sido capaz de demostrar que los planetas giraban en órbita alrededor del Sol. Y además, tampoco lo intentaron. Nadie lo hizo hasta que Galileo puso su entendimiento a la tarea, con Copérnico en el fondo de su mente. Y con ayuda de la última tecnología de la época, Galileo se esforzó por resolver algunos conceptos suyos inquietantes. Con planos inclinados e imaginándose el mundo en el vacío, comprendió la ley de la caída de los cuerpos. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Al mismo tiempo se imaginó también el mundo sin rozamientos. Estos experimentos llevaron a Galileo a otro descubrimiento, la ley de inercia. Una bola rodando sobre un plano liso horizontal no se pararía nunca. Como todos los objetos sobre la Tierra, mantendría su movimiento a menos que algo alterase su trayectoria. Galileo explicó cómo funcionan las cosas en la Tierra, aceptando el sistema de Copérnico y sus propios puntos de vista sobre el movimiento. Pero se necesitaron 3 leyes más para poder explicar cómo funcionan las cosas por encima y más allá de la Tierra. Esas 3 leyes fueron una aportación de Johannes Kepler. La primera ley de Kepler daba a las órbitas planetarias una nueva forma no circular y situaba al Sol un poco desplazado del centro. Kepler se dio cuenta de que un planeta se encontraba unas veces más cerca y otras más lejos del Sol.
De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca del Sol estaba un planeta, más rápido era su movimiento, y cuanto más alejado, más lentamente se Ahí, movía. presten atención a ese movimiento. Su tercera ley decía que cuanto más larga era la órbita del planeta, más tiempo tardaba en dar la vuelta. Esas tres leyes de Kepler describen el firmamento con una precisión sin precedentes. Esto que acaba de decir así en un minuto, la verdad que no le hace justicia, porque lo que hizo en ese momento Kepler con sus tres leyes es resolver por primera vez en la historia de la humanidad el problema de los planetas. Hasta ese momento ni el sistema de Ptolomeo, de aristotélico-tolemaico, ni el de Copérnico habían logrado resolver el tema de los planetas, explicar el movimiento retrógrado. Para explicar lo que hacían el sistema de deferentes y nunca les había alcanzado con poner un solo epiciclo, sino que siempre tenían que poner varios y además hacer que los planetas fueran a distintas velocidades. De pronto lo que hizo Kepler es decir, todos los planetas tienen la misma velocidad. Es cierto que todos los planetas al acercarse al Sol aceleran y cuando se alejan del Sol desaceleran. Pero no es que Júpiter va mucho más rápido que la Tierra, no. Y la otra cosa es que hizo que cada planeta estuviera en una única órbita y no hizo falta epiciclos. Con una sola órbita y poner el planeta ahí podemos explicar los movimientos retrógrados. Comenzó a desenterrar de un campo previamente investigado por Copérnico, Galileo y Kepler aquellos secretos del universo que aún seguían enterrados, y no solo los celestes, sino también los escondidos en su propio planeta. Antes de Isaac Newton, algunos colosos habían logrado explicar el cómo del cielo y la tierra. Ahora le correspondía a él levantarse y explicar el porqué. Antes de Newton, nadie sabía por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, ni por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra según una órbita determinada y a una marcha precisa, ni por qué la Tierra gira alrededor del Sol según una trayectoria determinada y a una marcha precisa. Probablemente antes de Newton, nadie pensó que estos fenómenos estuvieran relacionados. Así que le tocó al joven Newton crear una nueva ciencia que unificara el cielo y la Tierra. Una vez más, una manzana jugó un papel en todo esto. Dicho papel fue secundario. El descubrimiento de Newton no se debió a una simple ráfaga de penetración inspirada por la casualidad en un huerto. Newton trabajó duramente durante 18 meses y aún pasarían 20 años antes de que los frutos de su trabajo se publicasen. Y hubieron de transcurrir casi 300 años más antes de los últimos segundos de una cuenta atrás. Lanzados desde los hombros de Newton, los hombres pudieron soltar las cadenas de la gravedad y liberarse de la Tierra. La fuerza de la gravedad es una gran barrera y se puede comprobar muy bien al observar la enorme fuerza que se necesita para romperla. Pero si se lanzan seres humanos al espacio, hacia las misteriosas regiones de la Luna, el saber que existe la gravedad no basta. Es necesario saber cómo funciona realmente. Newton suponía que cada par de partículas de materia del universo se atraen mutuamente. La fuerza de atracción es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos. Esta ley se puede representar mediante una ecuación vectorial con una constante de proporcionalidad llamada G. G es igual para cada par de cuerpos del universo. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó, ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Como la fuerza de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, en la Luna las cosas pesan menos que aquí. Las cosas caen más despacio incluso. Pero todos los cuerpos, incluso un martillo y una pluma,
caen a la vez. Porque, como dice la ley de Newton, en cualquier parte del universo hay una fuerza entre cualquier par de masas. Por consiguiente, cada partícula de masa del astronauta es atraída por cada partícula de masa de la Luna. ¿Cuál es el efecto resultante de esas fuerzas sumadas? Cada cuerpo atrae al otro como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una manzana, por ejemplo, es menos G por la masa de la manzana, por la masa de la Tierra, dividida por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa de la manzana y el centro de masa de la Tierra. Bueno, esto se lo voy a explicar más adelante, porque toda esa gigantesca fórmula F igual a todo E menos G, masa, se puede explicar de una manera muy simple, muy sencilla, porque la idea no es que salgan de acá aplicando todas las teorías y leyes de Newton. La explicación sencilla de Newton es la siguiente. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional a su masa. Dicho en otros términos, cuanto más grande, mayor la masa de un cuerpo, más atracción va a generar hacia otro cuerpo. Igual todos los cuerpos se atraen, no es que un cuerpo ejerce atracción sobre otro cuerpo y este cuerpo es pasivo. Todos los cuerpos se atraen. ¿Qué quiere decir Newton? Que en este momento la lapicera que tengo en la mano izquierda y las llaves que tengo en la mano derecha se atraen según el volumen de su masa, que no es tan distinta porque no es que las llaves tienen un tamaño 1000 veces mayor que la lapicera. En este momento, y debido al tamaño de su masa, se están atrayendo en este momento. Lo que pasa si yo la suelto no es que van a acercarse, sino que van a ir abruptamente hacia el centro de la Tierra porque justamente el cuerpo con mayor masa que existe en este momento y de manera cercana es la Tierra. Pero si de pronto desapareciera la Tierra, imaginemos que desaparecen todos los cuerpos y quedan la llave y la lapicera flotando en el espacio, lentamente se van a ir atrayendo. Eso es como la primera parte, ¿no? Todos los cuerpos se atraen según el volumen de su masa. Cuanto mayor la masa, mayor fuerza ejerce. Ahora también dice, eso digamos, por eso dice es proporcional a la masa, pero también dice que es inversamente proporcional a la distancia que hay entre los cuerpos. Lo cual, traducido de manera sencilla y simple, quiere decir lo siguiente. Cuanto más cerca estén los cuerpos uno del otro, mayor va a ser la atracción. Pero esta atracción, que es debida a la masa de cada cuerpo, en realidad disminuye en cuanto aumenta la distancia entre estos dos cuerpos. Volviendo al ejemplo de la llave y la lapicera, imaginemos que están flotando en el espacio esta lapicera y esta llave. ¿Qué dije yo recién? Que si estuvieran flotando en el espacio, la llave y la lapicera de manera lenta, debido a que tienen un volumen de masa muy pequeño, se irían atrayendo. Esto siempre y cuando se encuentren cerca. Ahora, si entre la lapicera y la llave hay una distancia de miles de millones de kilómetros, no se van a atraer debido a que la distancia es demasiado grande. Cuanto más cerca se está un cuerpo del otro, mayor va a ser la atracción. ¿Se entiende? En ese sentido no es que, a ver, si la Tierra tiene un volumen de tantos millas o kilómetros cúbicos, siempre va a ejercer sobre nosotros la misma atracción. No, si nos alejamos de la Tierra, más y más y más y más y más,
esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra va a ir disminuyendo. ¿Se entiende? Y además, si nos acercáramos cada vez más al centro de la Tierra, veríamos que la presión, o mejor dicho, la gravedad que ejerce la Tierra sobre nosotros, aumenta. De manera tal incluso que podríamos decir lo siguiente, que en este momento, bueno, yo me fui a pesar, no sé si está bueno comentar el peso individual, pero me fui a pesar a la farmacia y pesaba 72 kilos. Ahora, si yo empezara a dirigirme hacia el centro de la Tierra, aumentaría mi peso. Y no es que me pongo a comer bizcochito de grasa en este trayecto en el cual voy descendiendo subterráneamente hacia el centro de la Tierra. No estoy comiendo ningún bizcochito de grasa. ¿Decían algo? Yo el otro día tengo una página en Instagram que habla de astronomía y ese tipo de cosas, y mostraron una imagen de lo que era la Tierra, y mostraban con color verde o con color rojo los lugares donde había más gravedad en la Tierra. Y decía que, por ejemplo, en Europa era uno de los lugares donde más gravedad había, y en el Océano Índico era uno de los lugares donde menos gravedad había, porque sé que está más elevado, digamos. Muy bien, Facundo. Esto, justamente, otro descubrimiento de Newton, es que la Tierra no es perfectamente redonda. La Tierra no es perfectamente redonda porque si no, sí, tendríamos el mismo peso acá en el Océano Índico, en la Antártida y no sé qué. Sino que la Tierra es más ancha justamente hacia el Ecuador. Al ser más ancha, en la zona del Ecuador hay una distancia más grande respecto del centro de la Tierra. Por lo tanto, una buena manera de bajar kilos es ir y pesarse en el Ecuador, en donde vamos a pesar algunos kilos menos. Es más, esto lo pudo comprobar Newton, no solamente teóricamente. Él era muy amigo de otro científico con el cual se carteaba, y este hombre quería hacer un mapa de todas las constelaciones, pero del hemisferio sur, y era inglés, entonces se fue de Inglaterra, porque en Inglaterra no se ven las estrellas que están acá. Por ejemplo, la Cruz del Sur, que es una constelación muy famosa justamente del hemisferio sur, en Inglaterra no se ve. Así como acá no podemos ver la estrella polar, porque es una estrella que está en el hemisferio norte. Entonces, lo que le pasó a este científico inglés, no me acuerdo ahora bien el nombre, lo podría buscar en un rato, es que se trajo un reloj de péndulo. Es decir, vieron de esos que tienen un péndulo abajo, que hacer constantemente este movimiento activan otros engranajes que hacen que se vayan moviendo las agujas. Este péndulo tiene un peso, y el movimiento del péndulo depende de su peso. Como este muchacho se fue de Inglaterra y se fue hacia una zona más bien ecuatorial, que es del hemisferio sur, pero una zona ecuatorial igual, en la isla de Santa Elena, que es donde murió mucho después Napoleón, comprobó que se le estaba atrasando el reloj y lo revisó y no le encontraba ningún error. Dice, no le pasa nada. Aparte tiene un mecanismo mecánico, justamente, no es que era pila, que bueno, no existía la electricidad tal como la conocemos ahora, es decir, utilizada, manipulada por el ser humano. Y dice, no sé qué pasa. Y entonces Newton dijo, tiene que pasar algo, es decir, el reloj está atrasando, porque es como si el péndulo pesara menos y entonces el movimiento no es el mismo. E incluso esto justamente ayuda a explicar por qué, ahora me acordé la palabra, las órbitas, Kepler había dicho que eran elípticas, no circulares. Es decir, un círculo perfecto no hacen los planetas. Los planetas hacen como un movimiento de óvalo, el término exacto es elíptica o elipsis, un movimiento elíptico en el que digamos sería así, pero el Sol, digamos los planetas giran elípticamente alrededor del Sol, el Sol no está en el centro de la elíptica, está como corrida. Y una de las leyes de Kepler era justamente que estos planetas, a medida que se acercan más al Sol,
aumentan la velocidad. Y a medida que se aleja, desciende la velocidad. Justamente esto se debe a que cuando los cuerpos se acercan, aumenta la fuerza de atracción y eso obviamente aumenta la velocidad. Es más, eso es lo que explica que si nos arrojamos de un avión, a medida que vamos cayendo va aumentando la velocidad. Si no usamos paracaídas, no es la misma velocidad cuando saltamos del avión, que más, saltamos a una velocidad, si se quiere, poca, de muy pocos kilómetros por hora, a cuando caemos en el suelo, que nos vamos a romper absolutamente todo, que va a ser de muchísima velocidad. Bueno, yo tuve la experiencia de tirarme en paracaídas y efectivamente al principio uno se tira y no activa automáticamente el paracaídas. Pasa ahí unos segundos, no vamos a decir minutos porque la velocidad es tanta que en un minuto ya estaría contra el piso. Y efectivamente cuando se salta con una velocidad normal, pero la velocidad aumenta muy rápidamente y los que nos decía el muchacho que estaba ahí, que nos acompañaba, es que alcanzábamos una velocidad en el momento antes de justamente de activar el paracaídas de más de 200 kilómetros por hora. Pero no salto yo del avión y ya salgo a una velocidad de 200 kilómetros por hora, va aumentando. Obviamente con el paracaídas se frena y todo eso. Bueno, vamos a seguir viendo esto. ¿Es algo que quieran hacerme una pregunta? ¿O hacer algún comentario? Ahora vamos a profundizar un poco todo esto, no tanto de Newton, sino de Copérnico. Para fines prácticos, esa distancia es el radio de la Tierra. La fuerza también es masa por aceleración. Igualando, se simplifica la masa de la manzana de la ecuación, dejando una aceleración que no depende de la masa de la manzana. Ahí está, eso es lo que antes había dicho de alguna manera el señor Galileo Galilei. ¿Qué había dicho Galileo Galilei? Que en realidad una pluma y una bala de plomo, una bala de cañón de plomo, no una balita así, sino una bala de cañón así que pesaría, no sé, supongamos 10 kilos, no sé si más, muy densa. Cuando los tiramos, vemos que en realidad la bala de cañón, que es muchísimo más pesada que la pluma, cae antes. Pero lo que descubrió Galileo Galilei es que si hubiera vacío, en el vacío, la pluma y la bala de cañón caen a la misma velocidad, a pesar de que la masa que tienen es distinta. ¿Entiendes? La gravedad tiene el mismo efecto sobre cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Medio siglo antes de Newton, Galileo descubrió que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Ahí está. Y Newton, con su ley de la gravedad, explicó ese extraño fenómeno. La aceleración de la caída de un cuerpo en la Tierra es g minúscula. Es igual a la constante de gravitación universal, g mayúscula, multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado del radio de la Tierra. Esa combinación nos da una... Digamos, la fórmula que siempre va a utilizar Newton a muy grandes rasgos es dividir la masa por la distancia. Para poder calcular la fuerza de atracción. Aceleración de 32 pies por segundo, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna actúa la misma fuerza, pero la aceleración es diferente. Sigue dependiendo de la constante de la gravitación universal. Pero ahora la masa es la masa de la Luna, y la distancia es el radio de la Luna, y la aceleración de un cuerpo que cae en la Luna es 1/6 de la aceleración en la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí lo acaba de decir. ¿Por qué? Primero estableció, eso es maravilloso, tenemos ahí un dato concreto, empírico, que descubrió, vamos a decirlo así, Newton.
que es cualquier objeto que es lanzado en caída libre tiene una aceleración de 32 pies por segundo. Esa es la aceleración. Y acá dice que en la Luna esa caída es 6 veces menor. La velocidad de aceleración al caer hacia el centro, en este caso de la Luna, es 6 veces menor. ¿Por qué será? Porque la Por la Luna gravedad. es menos masa. Muy bien. ¿En qué cantidad es más 6 pequeña veces que la más chica. Tierra? 6 veces más chica es. Ahí está, Entonces, listo, muy bien, ahí está. Ahí está, ¿no? Es 6 veces más chica, tiene un sexto de la masa de la Tierra y eso explica por qué la velocidad ahí es 6 veces menor. Incluso podemos saber cuánto pesaríamos en la Luna. ¿Cómo lo sabemos? Agarramos nuestros kilos. Ahí dije yo, peso 72 kilos. Bueno, 72 dividido 6 me da 12 kilos. Yo en la Luna pesaría 12 kilos. Ahí está. Newton, al mismo tiempo que se interesaba por la caída de los cuerpos, buscaba también algo más sobre la gravedad. Porque si las manzanas caen a tierra, ¿por qué no cae la Luna? ¿Se podría aplicar la misma? Bueno, este es un problema maravilloso, porque si la gravedad, la ley de gravitación universal hace que los cuerpos se atraigan, ¿por qué la Luna no se va acercando progresivamente a la Tierra? Sino que permanece siempre a una misma distancia de la Tierra y además la Tierra siempre se mantiene a la misma distancia del Sol. El Sol, sabemos, es muchísimo más grande que la Tierra. ¿Y por qué no sucede lo mismo con la lapicera? O sea, la lapicera se cae hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué la Tierra no se cae, por así decirlo, hacia el Sol? Bueno, eso es lo que va a decir. Para ambos casos. Newton argumentaba, imaginando, por ejemplo, que alguien disparaba un cañón desde un punto alto sobre la superficie de la Tierra. Él ya sabía, por el descubrimiento de Galileo, que un cuerpo que cae desde 16 pies, casi 5 metros de altura, sobre la superficie de la Tierra, alcanza el suelo en un segundo. El recorrido de una bala de cañón depende de su velocidad. Si el proyectil deja el cañón a 30 pies por segundo, recorre 30 pies antes de llegar al suelo un segundo después. Pero Newton se dio cuenta que si el proyectil se disparase suficientemente rápido, tardaría más de un segundo en llegar al suelo. La superficie de la Tierra se va curvando por debajo de la bala de cañón antes de que la alcance. Él imaginó un movimiento tan rápido que la bala se mantiene cayendo mientras que la superficie de la Tierra se va curvando por debajo de ella. Dicho de otro modo, el proyectil se mantendría en órbita. Aquí donde ahora estamos, no hay un arriba y un abajo. Cualquier punto es tan bueno como otro. Pero 0G, o sin peso, no es verdaderamente ausencia de gravedad. Los astronautas que giran alrededor de la Luna se mantienen allí por la gravedad, al igual que la gravedad mantiene a la Luna en órbita, o hace caer una manzana en la Tierra. Los objetos que flotan por la cabina están en situación de caída libre, exactamente igual que la propia nave espacial. Todo continuará cayendo en su órbita alrededor de la Luna, igual que la bala de cañón de Newton continúa cayendo en órbita alrededor de la Tierra. Isaac Newton sabía que la Luna, exactamente igual que la bala de cañón, se mantendría cayendo por toda la eternidad sin alcanzar nunca la Tierra. La Luna cae hacia la Tierra con una aceleración g multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado de la distancia entre sus centros. La fórmula es la misma que en el caso de la manzana o de cualquier otro cuerpo en la Tierra, con la diferencia de que la distancia no sería el radio de la Tierra. En este caso, se trata de la distancia de la Tierra a la Luna, que es mucho mayor. La ley de gravitación universal de Newton
La fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Bueno, a ver, porque igual ya está por terminar, quedan 10 segundos. ¿Entendieron la explicación de por qué la Luna no se va progresivamente acercando a la Tierra o por qué no sale despedida? Por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. La velocidad. Claro. Ahí está, tiene que ver más con la velocidad, como dice Facundo. ¿Qué pasa? La comparación que hace Newton no es la de una manzana que obviamente está en reposo y de pronto por la fuerza que ejerce la gravedad se desprende del árbol y cae, sino con la de una bala de cañón que no está en reposo, sino que hay una enorme fuerza que se le pone al inicio para que salga despedida. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Newton no nos explica cómo fue que la Luna empezó a moverse, evidentemente lo que pasó es que la Luna estaba en movimiento, se sintió atraída por la fuerza de la Tierra, pero la Luna, por esta fuerza de atracción, lo que finalmente sucedió es que quedó orbitando alrededor del planeta. Pero la Luna, digamos, viene con un impulso inicial, la Luna no estaba en reposo. ¿Se entiende? Por eso dice que es como si la Luna estuviera constantemente cayendo o la Tierra respecto del Sol estuviera también constantemente cayendo. ¿Se entiende? O sea, imaginemos justamente la Luna como una bala de cañón, imaginemos que existe Dios y Dios la disparó y la Luna, al pasar cerca de la Tierra, quedó enganchada a su órbita gravitacional y entonces es como si estuviera constantemente cayendo, en realidad sin acercarse nunca, salvo a veces, porque la órbita de la Luna, también es elíptica, y digamos, pero en realidad la Luna sería como esta llave, vamos a hacerlo así porque no tengo otra cosa. A ver. Ahí está. A ver si con esto me sale, no sé si ahí se ve. Bueno, ya se ve ahí un poco. ¿Ven? Acá yo tengo el manojo de llaves, ¿no? Que tiene acá una pequeña cuerda. Entonces yo lo que hago es hacer esto. Y las llaves no salen despedidas, ¿no? ¿Por qué? Acá dice, lo que dice Newton es que si algo está con fuerza, hay una fuerza que es centrífuga que hace que las cosas salgan. Es decir, si yo suelto esto, sale volando. Ahora, en este caso no salía volando porque yo lo estaba sosteniendo a una cosa material, que es una soga. Ahora, entre la Tierra y la Luna no hay algo material, hay vacío, el espacio es vacío. Entonces, ¿por qué la Luna no sale despedida? Porque la Luna viene con una fuerza anterior a que orbitar alrededor de la Tierra. Por esa fuerza, la Luna tendría que ir siempre derecho, no tendría que tener un movimiento elíptico. Tendría que ir siempre derecho, para algún lado. Ya se hubiera salido del sistema solar. Por la fuerza de atracción de la Tierra es que la Luna finalmente quedó como en un estado decayendo. La fuerza con la que se movía la Luna, en un primer momento de manera recta, es lo que hace que no termine de acercarse. Porque, digamos, la fuerza de la Luna hace que la Luna se quiera salir de la órbita. Y la fuerza de la Tierra es lo que hace que la Luna no se salga de la órbita. ¿Se entiende? La fuerza, vamos a decirlo así, la fuerza propia de la Luna quiere salir de la órbita. Y la fuerza de la Tierra de atracción es lo que hace que la Luna no salga. El equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que hace que se mantenga en una órbita constante. Y lo mismo pasa respecto del Sol con la Tierra. Es decir, la Tierra también ya nos tendríamos que haber salido del sistema solar, porque el movimiento, si se quiere, natural de la Tierra es ir de manera recta, pero quedó enganchada con la fuerza de atracción del Sol, y entonces la Tierra, por su propia fuerza, se quiere salir de la órbita, pero por la fuerza del Sol quedó en órbita. Hay un cierto equilibrio. Si no existiera el equilibrio, ¿qué pasaría? O que la Tierra se alejaría
hasta para finalmente irse definitivamente, o se iría acercando progresivamente hasta el Sol hasta que nos moriríamos todos de calor, ¿no? No aguantamos 40 grados y decimos, qué calor, tráeme algo frío, yo qué sé, que vuelva el invierno y todas esas cosas que dice la gente que odia el verano. Imagínense si nos acercáramos cada vez más y de manera indefinida hasta el Sol, hasta que obviamente nos derretiríamos como planeta. Bien. Hasta acá, esto está todo explicado de manera muy rápida. A mí me gustaría hacer una explicación un poco más lenta, aunque a grandes rasgos esto ya está. Yo después les comparto el link. En este caso, como yo ya comprobé que no puedo ver videos de YouTube utilizando esta cuenta de ABC, lo que hice fue descargarlo. Pero no se lo voy a enviar porque me lo descargué en buena calidad y pesa como 100 megabytes, así que les comparto el link y ahí va a estar más liviano porque lo ven sin tener que descargarlo. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces primero del señor Nicolás Copérnico. Vamos a detenernos un poco más, porque acá dijeron, bueno, Copérnico en 1543, que el año que se murió, publicó de las revoluciones celestes. No, bueno, vamos a hablar un poquitito más. Bien, el señor Nicolás Copérnico, hijo de... Bueno, sabemos un poco cómo era la situación en la Edad Media, así que lo voy a decir así, a fines de la Edad Media. Hijo de un comerciante y de la hija de un comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Que la hija, si bien pertenecía a una familia de comerciantes, como las mujeres las tenían recluidas, no el campesinado. En el campesinado, la gente del campo, las mujeres sí trabajaban, pero ya en lo que eran las ciudades, no. Entonces, este comerciante, el padre de Nicolás Copérnico, que se llamaba Nicolás Copérnico, igual que el hijo, pertenecía a la burguesía, esta burguesía que ya estaba bastante desarrollada para esta época. Entonces, una familia, digamos, entre gente comerciantes para aumentar el patrimonio. El padre era de... Bueno, son todos de Polonia, ¿no? Solo que el padre era de Cracovia, que queda al sur de Polonia, y la madre era de Torum, que es una ciudad que queda en el centro de Polonia. Bastante cerca de la capital de Polonia, que hoy en día que es Varsovia. Entonces, bueno, el padre, ¿dónde nació Copérnico? Nació en Torum, nació, digamos, en la ciudad natal de su madre, en el año 1473. Fíjense la fecha, ¿no? Momento propicio. Bueno, a los 10 años murió su papá y digamos quien se ocupó, la figura masculina que se ocupó más de él, fue su tío. Vamos a escribirlo. Lucas Wanzenrod. Estoy escribiendo Wanzenrod. Quien no era uno más, era una de las principales figuras de la Iglesia Católica en Polonia, digamos, uno de los principales políticos del país. Era un obispo de muchísimo dinero, de muchísimo poder. Ya les digo, no era uno más, era una de las principales figuras del reino. De hecho, muchas veces fue asesor del rey de Polonia, estuvo en disputa. Bueno, tenía un problema Polonia, que lo tuvo durante varios siglos, que es que era una monarquía, pero una monarquía electiva. ¿Qué quiere decir? Se moría el rey de Polonia y se juntaban, digamos, las distintas cabezas políticas de Polonia y elegían la dieta. Se reunía la dieta, como los papas, muy bien, tal cual. Ese es el problema de Polonia. Entonces, justamente, uno de los que integraban esta dieta era el señor obispo. Lo que hizo este señor fue, bueno, enviarlo a la Universidad de Cracovia, una universidad muy buena en aquella época,
en donde además de estudiar filosofía y medicina y derecho, existían unas materias nuevas, muy interesantes, que incluso no existían en todas las universidades. Por ejemplo, una de esas materias era astronomía y otra era astrología. Bueno, esto lo voy a explicar brevemente porque, digamos, influyó mucho en Kepler, que, digamos, tenía, digamos, los primeros astrónomos modernos tenían este pasatiempo, no era un pasatiempo, era un oficio, que era el de ser astrólogo. Bueno, la astronomía, digamos, que se estudiaba en aquel momento era el sistema aristotélico tolemaico, el sistema de las esferas, deferentes, epiciclos. Hay unas que no les expliqué, que son las excéntricas y los secuantes. No importa, no vamos a llenarnos de teoría física aristotélica. Pero la astrología, lo deben saber quienes han incursionado en la materia, es la influencia que ejercen justamente el movimiento de los astros justamente en la región sublunar. Digamos, mientras la parte astronómica estudiaba el éter y las tablas para ver cómo eran estos movimientos retrógrados, o la velocidad de esto, o calcular cuánto dura exactamente un año, no sé qué. La astrología, en cambio, digamos, es el fundamento del horóscopo. El horóscopo, en tanto, digamos, hace una caracterización, por ejemplo, de los signos. Entonces, según cuándo vos naciste, perteneces a un signo y tenés determinadas características, pero a la vez lo que es el horóscopo diario. ¿Qué quiere decir? Yo soy de Géminis, ¿no? Entonces tengo ciertas características, pero a la vez el movimiento continuo de los astros del día a día hace que haya determinados días en donde es propicio que yo realice ciertas acciones porque seguramente me va a ir bien, y a la vez hace que haya días en donde no sea conveniente que yo realice ciertas acciones porque el movimiento de los astros no es favorable. Eso es como el horóscopo diario. O incluso hay horóscopos como anuales. Entonces, por ejemplo, Kepler llegó a trabajar, perdón que me adelante, llegó a trabajar en la corte imperial del emperador alemán o germánico, haciendo horóscopos para el emperador. El emperador le decía, che, Kepler, decime cómo me va a ir hoy, o cómo me va a ir este mes, cómo me va a ir este año. Y Kepler escribía para él y para toda la corte. Y esto no es que, bueno, era un chanta. No, tenía sus fundamentos teóricos, y Kepler no lo hacía, bueno, para sacárselo de encima y seguir obteniendo ingresos, sino que lo hacía en base a los conocimientos astrológicos de aquella época. Bueno, muy bien, sigamos con Copérnico. Entonces estudia en Cracovia, entonces tiene acceso a todos estos conocimientos, y luego va a estudiar a la Universidad de Padua, si no me equivoco. A ver, no, perdón, la Universidad de Bolonia. Igual después también va a estudiar en Padua, pero la primera universidad italiana a la que va es a la de Bolonia, en la que está entre el año 1496 y 1499. Ahí estudia medicina. Sin embargo, había un famoso astrónomo en Bolonia, que era Domenico de Novara. Vamos a escribirlo. Perdón. Domenico de Novara. Y se conocen, ya era un estudiante destacado, Copérnico obviamente, y como era astrónomo, él lo acompaña y le trabaja como asistente de Domenico mientras estudiaba medicina. Después va a hacer un breve viaje a Roma, justamente en el año 1500, en donde estudia, hace un curso ahí justamente de algunas ciencias y también de astronomía.
está en duda de si él mismo no dio como un curso de matemática o no, pero bueno, no se sabe, así que no lo anoten. En el año 1501 vuelve a Polonia y es nombrado canónigo de la Catedral de Frauenburg. Vamos a anotarlo porque esta es la ciudad en la que después va a morir. Frauenburg. De la G, no. La ciudad de Frauenburg. De manera tal que ya su tío, Lucas Wanzenroth, ya estaba con la idea de que él en el futuro sea obispo o algo. Así que con esa misma idea fue que justamente se lo manda a la Universidad de Padua, en donde va a estudiar Derecho Canónico, perdón. También va a aprovechar y se va a recibir en Derecho, pero también va a estudiar Medicina. Y en 1503 va a volver, esta vez de manera definitiva, a Polonia. Y va a trabajar entre el año 1503 y el año 1512, va a trabajar como asistente de su tío. Ya le digo, y la idea era que él fuera el futuro obispo, así como era su tío, reemplazarlo cuando él muriera, ya era un hombre grande, pero se resistió Copérnico, nunca se quiso tomar los hábitos. Así que cuando murió su tío, pasó a formar parte del gobierno local de esta ciudad de Frauenburg. Pero lo más interesante es que justamente a la muerte de su tío comenzó a dedicarse de lleno a lo que más le gustaba, que era el estudio. Hasta ese momento, mientras él estuvo como en la administración, en un cabildo, estaba en el cabildo de la ciudad de Frauenburg, se dedicó de lleno a la política, tuvo una vida ahí muy metida, estuvo ahí tratando de sanear la moneda de la zona, también estaba la amenaza de la orden teutónica que quería conquistar la ciudad y él estuvo en la defensa. Es más, llegaron a invadir su casa natal, su casa que estaba en las afueras de la ciudad, se la prendieron fuego. No importa, la cuestión es que a partir de 1512 él se dedica de lleno a su estudio y de hecho a la astronomía. Y ahí es cuando no tenemos la fecha exacta, no se sabe. Pero escribe su obra más famosa, De Revolutionibus Orbium Coelestium. A ver si lo escribí bien. Que traducido sería de las revoluciones de las órbitas celestes. O sobre las revoluciones de las órbitas celestes. ¿Qué pasa? Que no tenemos la fecha y que lo que sabemos con seguridad es que él lo escribió mucho antes de la publicación. Lo que también sabemos con seguridad es que él tenía miedo de publicarlo por el contenido del libro. Igual a todo esto, también no es que nadie sabía del contenido del libro, él lo estuvo comentando, lo que él no quería era publicarlo, pero no es que no se lo dijo a nadie, era un secreto, no. Había mucha gente que conocía estas teorías, parece que incluso un papa, León X, se había enterado de esto. Y es más, el Copérnico participó en una carta colectiva, vamos a decirlo así, que se le presentó a este Papa León X,
para poder hacer un calendario nuevo y más preciso. ¿Qué pasó? Pascua. Pascua, nosotros sabemos que hay más o menos siempre la primera semana de abril, ¿no? Entonces ya es otoño. Entonces hace calor, pero no tanto, a veces está medio feo. Pero en ese momento Pascua hacía un calor terrible. Entonces se dieron cuenta de que había un problemita en el calendario y que a medida que iban pasando los siglos, se estaba corriendo las estaciones del año, así que el año no duraba exactamente 365 días. Era otra, la duración exacta de un año. La cuestión es que finalmente en el año de su muerte, pero antes de su muerte, va a salir publicado este libro. Bueno, voy a decir brevemente el contenido de las principales tesis y cómo repercutió y bueno, cómo sigue más o menos la historia. Plantea varias ideas principales. El centro del universo el centro geométrico del universo es el Sol. Alrededor del Sol giran la esfera de las estrellas y los planetas. Fíjense, por eso les decía en un primer momento, qué conservador, porque mantiene el mundo aristotélico solo que cambiándole el centro. Es decir, Copérnico no creyó que el universo era infinito. Creía que era un círculo perfecto, que el centro de ese círculo era el Sol, que las estrellas estaban como pegadas a la última de estas esferas, la esfera de las estrellas. Creía además que esta esfera y que los planetas y que el planeta Tierra se movían en órbitas circulares con deferentes y epiciclos, obviamente porque tenía que explicar el movimiento retrógrado. Y es más, también sostiene en este libro que el centro de la Tierra es el centro de gravedad del universo. Cosa que, como estuvimos explicando muchísimo a Newton, ahora nos parece totalmente incompatible, pero Copérnico, que es muy anterior a Newton, no le parecía. De hecho, es lógico, si se quiere, porque dice Copérnico, los planetas giran alrededor del Sol, pero si yo tiro la llave no va hacia el Sol, va hacia la Tierra, por lo tanto, el centro del universo es el Sol. Ahora, el centro de gravedad, hacia donde van todas las cosas, es la Tierra. Así que en ese sentido sigue siendo aristotélico. Es más, cuando habla de gravedad no lo utiliza en el sentido newtoniano, sino en el sentido de Aristóteles, es decir, el centro hacia donde van los elementos pesados, la Tierra y el agua. Otra innovación importante es que, bueno, la Luna no gira alrededor del Sol, sino que la Luna gira alrededor de la Tierra. Bueno, una cosa que se deduce lógicamente de todo esto que dice es que todos los movimientos que se ven en el cielo, en el firmamento, es la palabra más exacta, el movimiento que vemos del Sol, el movimiento que vemos de la Luna, el movimiento que vemos de los planetas, el movimiento que vemos de las estrellas, es debido al movimiento de la Tierra. Y ahora, como él es, digamos, no el primero, pero sí, digamos, en la modernidad en establecer este nuevo paradigma,
había que definir cuál era el movimiento de la Tierra. Y él va a decir, algo que se mantiene hasta el día de hoy, es que la Tierra tiene 3 movimientos. Está el movimiento de rotación, empecemos por lo más fácil, está el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma. Este movimiento, ¿cuánto dura? 24 horas. ¿Ahí? Gira sobre sí misma. En 24 horas, un punto, gira y en 24 horas está de nuevo en el mismo punto. Está el movimiento, el segundo movimiento, que es el de traslación. Es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Y ya que estamos, discúlpenme, lo voy a googlear, vamos a ver cuál es el movimiento de la duración exacta. Obviamente es un año, pero lo que tenemos que ver es cuánto dura. Acá está. ¿No son 365 y 8 horas, profe? Ahí está, 365 días, 6 horas. Bueno, no, perdón. Sí, no son 6 horas, son 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Qué precisión, ¿eh? No sé si los segundos, pero así con minutos y todo, sí lo calculó Copérnico. Copérnico dijo, si seguimos con el calendario de 365 días, las estaciones se van a ir moviendo y nos sirve, porque digamos, la importancia de calcular cuánto dura un año exactamente, justamente el de hacer que todos los 21 de diciembre empiece el verano. Si no, pasan muchos años y resulta que el verano termina empezando en noviembre, y después en octubre, y después en septiembre, y así. Y bueno, y el tercer movimiento tiene 2 nombres, que es el de desviación o declinación. Y esto también se lo debemos a Copérnico. Copérnico dijo, la Tierra tiene un eje que no es paralelo a la distancia directa que tiene hacia el Sol, sino que el eje de la Tierra está movido, corrido, inclinado 23 grados. Digamos, la Tierra gira sobre sí misma, es cierto, pero no sobre un eje así. El Sol, digamos, el Sol queda para este lado y la Tierra gira así, sino que está inclinado con respecto al Sol. Y esto hace que a la vez, a ver, vamos a hacerlo con la lapicera, este es el eje de la Tierra, ¿no? La Tierra obviamente es redonda, pero el eje es una línea. Y está inclinado. Bueno, a medida que va pasando el año, este eje de la Tierra a la vez va haciendo este movimiento, siempre a 23 grados. Ese es el movimiento de declinación o desviación. Bien, ¿por qué tiene tantas tablas este libro tan técnico? Fíjense, esto lo había mostrado, pasa que algunas personas todavía no habían ingresado. ¿Por qué tiene tantas tablas? Porque Copérnico, a la hora de explicar los movimientos retrógrado de los planetas, siguió utilizando, esto ya lo dije, el sistema de epiciclos y deferentes. Entonces, ¿qué es lo que dice Thomas Kuhn? Lo dice así. ¿Qué dice Thomas Kuhn respecto de Copérnico? Que en realidad Copérnico lo que quiso es salvar el sistema aristotélico tolemaico tratando de simplificarlo. Pero que a la vez tuvo el problema de no poder resolverlo del todo. Bien, ahora hablemos de Galileo Galilei. Acá ya no me voy a detener tanto de la vida, les digo si quieren la fecha de nacimiento y muerte, obviamente es italiano. Galileo Galilei nace en 1564 y muere en 1642. Hay como 2 versiones de la historia de Galileo, la de que es un genio
víctima de la Inquisición, de la Iglesia, de las persecuciones, que tuvo que abjurar de todas sus publicaciones, que estuvo en el Index, tuvo prohibido dar clase, y está la otra que dicen que era una especie de ladrón de otras ideas. Yo creo que hay que establecer como un término medio. Es cierto, muchas ideas que se le atribuyen a él no las había como inventado él, y se sabe a ciencia cierta que él las leyó de otro lado y bueno, a veces se las atribuyó a él mismo. Pero a la vez fue, digamos, ¿quién le quita el mérito de haber sido un gran compilador de otras ideas? Y por otro lado, sí tuvo innovaciones que le pertenecen a él. Por ejemplo, ¿se dice que él inventó el telescopio? No, no lo inventó él. Ya tenía más de un siglo de que se había inventado. Él, si se quiere, lo perfeccionó un poco, y lo que sí es cierto que él lo utilizó para ver la luna, y lo que él descubrió, que no descubrieron antes, es que la luna tenía una superficie irregular, lo cual era un golpe terrible a la teoría aristotélica, que había dicho que en la región supralunar los cuerpos celestes eran círculos perfectos, así que eran circulares. ¿Y qué vio Galileo Galilei? Dice, no, la Luna tiene unos cráteres terribles, pero terribles, y hay montaña, hay de todo ahí. Y es muy irregular su superficie. La otra cosa que descubrió son los satélites, por ejemplo, de Júpiter, los más grandes, ¿no? Y se sabe que hay un montón de satélites de Júpiter, pero descubrió los 4 más grandes. Lo cual era algo a favor de Copérnico y algo en contra de Aristóteles, ¿no? Y bueno, y él adoptó y a la vez defendió el modelo copernicano. Y esto hay que tenerlo en cuenta, como él es casi, él nace 20 años después de que murió Copérnico. No se los dije, pero Copérnico, aunque tuvo mucho miedo, su obra fue publicada y no la prohibieron. ¿Cuándo la van a prohibir? Justamente cuando Galileo Galilei la empiece a defender. Está bien, uno puede decir, bueno, Copérnico no tuvo que escapar de la iglesia porque se murió. Bueno, no, pero si él lo hubiera publicado en vida, capaz que no hubiera tenido que huir, porque al principio no fue prohibida la obra de Copérnico. En el fondo se pensaba que era un buen sistema para calcular movimientos retrógrados, mareas, el calendario, pero se decía, bueno, Copérnico no nos está diciendo cómo es el mundo en sí, sino una manera más fácil de calcular todas estas cosas. Pero Galileo Galilei decía, no, el mundo efectivamente sí es así. Y se dedicó a defender todas las teorías de Copérnico. Bien, y acá tenemos ahora sí al señor Kepler. Después de Galileo Galilei, en parte contemporáneo a Galileo, es Johannes Kepler, alemán, en este caso alemán, que nace en 1571 y muere en 1630. Y acá sí, conoce al danés, se pronuncia así, Tycho Brahe, se escribe Tycho Brahe. Conoce al astrónomo, este astrónomo danés famosísimo, que hizo un grandísimo aporte a la historia de la astronomía, pero no tanto a nivel teórico, sino a nivel práctico. Este astrónomo francés lo que había hecho es hacer registro preciso sobre el movimiento de los planetas. Porque, a ver, se lo digo con conocimientos actuales. Hoy en día se sabe que Saturno completa una órbita alrededor del Sol cada 30 años terrestres. Es decir, la Tierra da
30 vueltas alrededor del Sol y Saturno da una sola. ¿Qué pasa entonces a la vez con el movimiento retrógrado de Saturno? Se produce cada 30 años. Entonces uno tiene que tener un registro preciso y completo de todo el movimiento de Saturno durante 30 años para poder hacer cálculos precisos y poder corroborar teorías. Y desde hacía siglos que se venían acumulando registros del movimiento de Saturno, de Júpiter, de Marte, de Venus, de Mercurio. Pero ¿cómo se habían hecho esos registros? Agarraban los astrónomos antes de Tycho Brahe una soga, un cordel, lo distanciaban así más o menos de los ojos y se ponían a calcular grados, pero era muy manual. Lo que hizo Tycho Brahe es hacer como un observatorio propio. Y ahí se hizo un cuadrante de 12 metros y se puso un telescopio y puso todas estas máquinas que sean fijas. Entonces no era todo calculado a ojo. Y es más, si se quiere a nivel teórico, sí hizo un aporte, dijo. Posiblemente las estrellas no percibimos que se muevan o que tengan un movimiento irregular porque se encuentran a una distancia 700 veces superior a la distancia que hay entre la Tierra y el planeta más lejano, que es Saturno. Es decir, fue el primero en poner la hipótesis de que el mundo era infinito. Él dice, si existe una esfera de las estrellas, en donde las estrellas están todas a la misma distancia de la Tierra o del Sol, si se quiere, y están todas fijas, tiene que ser una distancia inmensa, inmensa. Si no, lo más probable es que las estrellas estén a distintas distancias y desparramadas por un mundo infinito. Bien, ¿qué hizo Kepler? Kepler conoció a Brahe, se hizo discípulo de él y tuvo acceso a todo este minucioso registro de movimientos planetarios, lo cual le servía justamente para hacer cálculos. Y es muy famosa la anécdota de que cuando vio la cantidad de datos de Brahe dijo, todo esto me sirve para poder resolver en 8 días el problema de la órbita de Marte. Por los registros que tenía de Marte, Brahe dijo, bueno, esto en 8 días, porque era un genio Kepler obviamente, esto en 8 días lo resuelvo. Y que finalmente le llevó 8 años. Como una anécdota muy conocida de Kepler. Pero justamente derivó en sus conocidas 3 leyes que estuvimos viendo ahí en el video. La primera ley es que los planetas se mueven en órbitas elípticas. La segunda ley, esto es un poquito difícil de explicar, es que el radiovector, vamos a decirlo con las palabras técnicas, después lo podemos explicar de manera fácil, el radiovector de cualquier planeta recorre superficies iguales en tiempos iguales. El radiovector de cualquier planeta recorre superficies iguales en tiempos iguales. Lo cual quiere decir, explicado en castellano sencillo, lo que habíamos visto antes, que cuando el planeta está más cerca del centro de la elíptica, más rápido va. Y cuanto más lejos, más lento va.
Y el otro, que es una fórmula matemática, la tercera ley, que le va a servir muchísimo a Newton. O sea, Newton lo que va a hacer es agarrar la tercera ley de Kepler y darle la explicación. Kepler dijo esto es así, pero no dijo por qué. Lo que dijo Kepler es que si obtenemos el cuadrado del tiempo de una revolución, vamos a obtener al mismo tiempo el cubo de la distancia media al Sol, que sería el radio. Y cómo, a ver, es muy difícil explicar esto, pero vamos a hacer el intento. Acá lo que tomo como toma de referencia, porque algo que no podía saber Kepler es qué distancia hay de la Tierra al Sol. Hoy en día hay un cálculo bastante confiable, pero Kepler no podía saber, bueno, hay tantos miles de kilómetros. No sabía. Lo que sí dijo Kepler es, supongamos que la Tierra, tomamos a la Tierra como la medida equivalente a 1, ¿no? La distancia entre la Tierra y el Sol es de 1. Y a la vez tomamos que lo que tarda el Sol, perdón, la Tierra en dar un giro alrededor del Sol es de 1, comprobamos, por ejemplo, que Mercurio, el planeta más cercano al Sol, en cuanto al periodo de tiempo que le lleva, es 0, bueno, yo se lo voy a decir el número redondo, 0,25. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro planeta da una vuelta alrededor del Sol, Mercurio da 4, por eso 0,25. Muy bien, 0,25 al cuadrado da por resultado 0,05. Ustedes saben lo que es el cuadrado. 2 por 2 es 2 al cuadrado, sería 4, pero también podemos hacer al cuadrado, no sé. 5 al cuadrado es 25, porque es 5 por 5. Bien, en este caso, si hacemos 0,25 por 0,25 nos da 0,5. A la vez, eso ¿Seguro, es profe? lo que tarda. ¿Qué decía Facundo? ¿0,25 al cuadrado es 0,5? Sí, o sea, la 0,25 por 0,25 no da 0,5 exacto. Yo tengo otro número, por eso dije que iba a dar números redondos. En realidad acá dice Mercurio 0,24 y al cuadrado da 0, casi 6. Muy bien, a la vez la distancia de la órbita, del radio de la órbita promedio de Mercurio es de 0,38. Y 0,38 al cubo da 0,58, es decir, el número que había dado antes. ¿Qué quiere decir esto? Que la órbita de Mercurio es un tercio de la órbita del planeta Tierra. Y justamente coinciden el radio al cubo y el tiempo al cuadrado entre sí. Todo eso no explicó por qué Kepler, pero sí le sirvió por primera vez hacer las tablas exactas para explicar en los movimientos retrógrados. ¿Qué fue lo que hizo Newton? El genio gigantesco de Newton. Explicar por qué.
Bien, bueno, vamos a terminar acá. Si quieren les explico así en 3 minutos Einstein. Obviamente es complicado Einstein, pero se puede explicar de manera muy sencilla, pero obviamente a muy, muy grandes rasgos. Lo que va a decir Einstein es que el espacio y el tiempo no son absolutos. Y que uno depende del otro. Que el espacio en realidad vendría a ser más bien curvilíneo. Y que a mayor velocidad el tiempo pasa de manera más lenta. Lo que pasa es que decimos, bueno, y si voy a 100 kilómetros por hora, ¿el tiempo pasa más lento? No. Ahí habla de velocidades gigantescas o enormes. Y de hecho, el único caso en el cual el tiempo se detendría verdaderamente sería en el caso de ir a la velocidad de la luz. Después, también, el universo de Newton era infinito, no tenía límites. En cambio, en Einstein, el mundo no es infinito, es muy grande, pero no es infinito. Tiene límites y está continuamente creciendo. Se está expandiendo el universo. Bueno, eso a grandes rasgos. Se podría decir mucho más, pero eso a grandes rasgos. Por lo tanto, Einstein viene a instaurar un tercer paradigma, ¿no? Igual, quiero decir también a grandes rasgos en qué consistió el cambio de paradigma. Lo que hicieron en conjunto Copérnico, Galileo, Kepler y Newton es nada más y nada menos que instaurar una nueva visión del universo. O sea, no es poco. Más allá que uno dice, bueno, en sí el problema que querían resolver era el del movimiento de los planetas. Intentando resolver eso, cambiaron nada más ni nada menos que la visión de todo el universo, que a la vez afecta la visión que el ser humano tiene de sí mismo. El ser humano, de estar en el centro del universo, en el centro de la creación, pasa a estar en un planeta perdido, en el medio del espacio, girando alrededor del Sol, que es una estrella más entre miles y miles de estrellas, y en el cual ni siquiera tenemos la seguridad de ser la única especie viva con una inteligencia muy desarrollada. O sea, no sabemos si hay vida en otros planetas y si esas otras vidas no tienen una inteligencia superior a la nuestra. No tenemos ninguna de esas seguridades. Y nada, ahora de frente creemos en el vacío y vemos películas como Alien y documentales. Y es otra cosa, de pronto hacemos novelas de ciencia ficción donde hay vida en Marte y cosas así, que eso era totalmente impensable en el mundo antiguo. Pensar en vida extraterrestre, pensar en viajes interplanetarios, en aliens, impensable, impensable. Pensar el Sol como una gigantesca bola de distintos elementos en constante combustión, impensable. No, no, no.
el vacío. Para los griegos no existía el vacío, imagínense. Y de pronto ahora nos encontramos con que la mayor parte del universo es vacío. O sea, aunque los planetas sean grandes, las estrellas sean grandes, cuando comparamos el volumen de la materia con el espacio del universo vacío, es inmensamente superior la parte en donde no hay absolutamente nada de materia. Hasta hemos tomado conciencia de la finitud de nuestro planeta. La concepción del tiempo griega era cíclica. Bueno, esto va a seguir eternamente. Y después cuando vino el cristianismo dijo, bueno, va a haber un juicio final, pero no hay una degradación del planeta por sí misma. Y ahora sabemos que sí, aun si el ser humano cuidara el planeta, que no lo hace, pero aun si el ser humano cuidara del planeta y todo eso, sabemos que en algún momento el Sol se va a apagar, como cualquier otra estrella. Sabemos que las estrellas tienen un ciclo. Las estrellas nacen, tienen un momento de mayor calor y luminosidad, y luego se van apagando, y luego se convierten en agujeros negros. Y eso va a pasar, por lo tanto, nuestro planeta también, digamos, va a perder lo que es la vida dentro de miles de millones de años. Y posiblemente, nada, como los agujeros negros lo que hacen es absorber materia, por ahí el planeta termina siendo absorbido por el agujero negro, que tiene una fuerza mucho mayor que la de un sol. Así que ahí puede ser que se pierda ese equilibrio que hay hoy en día entre la fuerza que hace la Tierra por salir de la órbita y la fuerza del Sol que hace que se mantenga en la órbita. Un cambio de paradigma completo, total, absoluto, y a la vez tenemos que decirlo que en realidad este paradigma, el copernicano, se articula de una manera mucho mejor con el sistema capitalista que el paradigma anterior al aristotélico tolemaico, que se articulaba de otra manera, una manera más precisa, más pertinente, con el sistema feudal o con el sistema esclavista incluso. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta?